básicos de la narración. Amigos, yo soy Gibran Delfín, los saludo desde Tabasco, en el sureste de México. Hoy voy a platicar con ustedes acerca de los conceptos básicos de la narración oral y sobre los primeros pasos cuando estamos aprendiendo, cuando somos principiantes y buscamos el montaje de nuestras primeras historias, de llevarlas desde un texto escrito hasta la oralidad escénica. Y bueno, pues vámonos de lleno. La definición de la narración oral es tan complicado darla como la de cualquier otra arte. Yo les propongo, sin ir a Wikipedia, sin buscarlo en Google, traten ustedes de decirme qué es la literatura, qué es la pintura, qué es la poesía, qué es el teatro. Es un poquito difícil porque sí, tenemos el concepto muy abstraído en nuestro cerebro, pero para buscar tal cual algunas líneas o algunas palabras que definan de qué se trata cada una de estas artes, no lo tenemos delineado tal cual en nuestra mente. Y sí, existen además muchos movimientos, muchos géneros, muchos autores que se han puesto a indagar en esto y muchos estilos que pueden definir un concepto que puede ser tan pequeño que puede caber en una palabra, pero que se puede ampliar a un montón de cosas. En el caso de la narración oral es tan así que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para definir un nombre para la persona que se dedica a esto. Por ejemplo, la persona que hace teatro pues es actor o es actriz, el que hace pintura pues es pintor, el que escribe pues es escritor, pero entre nosotros hay a veces ciertas discrepancias. Están aquellos que dicen que se debe llamar al artista de la narración oral, se le debe llamar pues propiamente narrador oral. Hay otros que dicen que debe ser narrador oral escénico, pero luego los primeros le contestan que cómo va a ser escénico, que pues es redundante decir que es el que está en el escenario es un artista escénico. No dices bailarín escénico, no dices actor escénico, simplemente pues son bailarines o son actores. Yo coincido un poquito con estos. También están aquellos que dicen que se le debe llamar cuentacuentos, que además pues es una traducción casi literal de la palabra en la lengua inglesa, que es el storyteller. Pero hay otros que dicen que decir cuentacuentos también es redundante, que no dices pintapinturas, que no dices bailabailes o cantacanciones, dices pintor, dices bailarín o dices cantante. También, pues, sobre todo en Latinoamérica existe el concepto de cuentero o cuentera, y en España he escuchado que se les llama a muchos los cuentistas. Sin embargo, otros dicen que cuentista no es el que cuenta los cuentos con la voz, sino el que los escribe en los libros, en las letras escritas. ¿Quién tiene la razón? Pues puede ser que todos o puede ser que realmente nadie. Yo pienso que los que nos dedicamos al quehacer artístico debemos buscar siempre nuestras propias definiciones. Siempre debemos estar en un constante proceso de reflexión, de autocrítica, de introspección, para ver cómo nosotros nos definimos, cómo nos autodefinimos o nos definimos a nosotros mismos, valga la redundancia. Lo que yo personalmente entiendo como la narración oral es una idea, un concepto que se deriva de dos vertientes. La primera es la idea comunicacional, porque bien lo dice Francisco Garzón Céspedes, autor cubano, que es de los primeros que se dedicó a teorizar en cuanto a esto de contar cuentos, de narrar historias con la voz viva. Es el acto comunicativo. La narración oral es un acto comunicativo, sí, porque hay un mensaje que es el cuento, pero hay un emisor que es el que lo narra, hay un receptor que es el que está escuchando la historia, hay un mensaje, se emite un mensaje y se recibe una respuesta en el mismo instante en que la estás narrando. Una respuesta emotiva, una respuesta con base en una interacción que tú planteas durante el cuento, una respuesta que puede ser desde una mirada, una palabra, un salto, un susto, un suspiro. Hay un mensaje, hay una respuesta, y también confluyen todos los aspectos del espectro comunicativo, como el ruido, hay interrupciones, claro que sí, hay muchas cosas. El mensaje puede deformarse,
No es lo mismo lo que tú dices que lo que la gente está escuchando y lo que la gente va a decir si ese cuento lo vuelve a contar. El proceso se lleva a cabo tal cual. Hay un medio por el cual se emite el mensaje, que en este caso pues es el aire, porque la voz es sonido y el sonido se propaga en el aire. Hay interferencias, hay todo lo que tiene que ver con comunicación. Entonces tenemos esto que es el aspecto comunicativo y en el otro el aspecto artístico, porque sí, la narración oral es un arte escénico. Nos plantamos en el escenario y hay que cumplir con ciertas cosas que es en función de la estética. La estética para el artista, para la persona que se dedica a hacer cualquier cosa que tenga que ver con el arte, es la búsqueda constante de la perfección. Así lo entendemos. Entonces, para que al cuento narrado se le pueda llamar arte, pues el artista tiene que buscar que sea hermoso, que sea agradable al oído, que sea estético. Y esto se va a lograr pues con el correcto montaje de la historia. Cuando estás parado en el escenario, sí, la palabra es viva, es comunicación y tiene que fluir de manera natural, pero tienes que apegarte a un desplazamiento escénico previamente ensayado. Los ensayos son muy importantes. La improvisación sí existe como una herramienta del narrador, pero solo como una herramienta. No puedes sostener toda la historia sobre la improvisación. Tiene que haber un trazo escénico, por lo menos una delimitación de los movimientos, tiene que haber una técnica de voz, tiene que haber trabajo en cuanto a nuestra actuación, no actuación de que seamos actores o actrices, sino la forma en que vamos a narrar el cuento a través de las emociones que contiene este y que se tienen que reflejar en nosotros. Eso para mí es la narración oral, es una expresión artística muy antigua que data desde los orígenes de la humanidad, cuando el ser humano, cuando las personas empezaron a buscar significado, el significado de la vida, del universo, de los objetos, de la naturaleza. Y entonces crearon los mitos de creación, crearon sus dioses, crearon sus leyendas, crearon héroes, crearon entidades divinas, crearon un montón de cosas a través de la palabra hablada. Lo segundo, lo que tiene que ver con lo escénico, con lo estético, con llamar a esto una expresión artística, eso es relativamente nuevo, pero la narración oral ha existido siempre con la humanidad. Y sobrevivió con las abuelas que le contaban a sus nietos, con los abuelos, con los padres, las madres, las nanas. Sobrevivió con los cuentos que se contaban en las cantinas, en los bares, con los juglares, con aquellos que llegaban a narrar en los velorios. Sobrevivió con las reuniones de amigos, con las historias que se contaban, porque es algo muy humano. Lo segundo, repito, lo que tiene que ver, inclusive se le puede llamar con un aspecto teatral, es relativamente nuevo, surgió hace más o menos 50 años. Y la definición se sigue buscando como en todas las artes, nuevamente lo digo. Entonces, uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer como artistas es buscar cuál es nuestra propia definición. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo me llena? ¿Cómo me expreso? Porque eso también es el arte. Es buscar dentro de uno para expresar ese sentimiento, esa emoción. Y nosotros lo hacemos como los pintores lo hacen con el color, con el trazo, como los escritores lo hacen a través de la sintaxis, como lo hacen otros artistas, nosotros lo hacemos a través del sentimiento, de la emoción que se expresa en la palabra viva. Y así buscamos reflejar lo que hay aquí adentro para que en el que te escucha también haya una respuesta emotiva. Es comunicación, es arte y es belleza. Y bueno, ya tengo una noción acerca de qué se trata esto, de qué es realmente lo que voy a hacer, de que no nada más significa pararse a repetir como perico, lo mismo, igualito a como lo dice el texto, como lo dice el libro, como lo dice el cuento escrito. Y también entiendo que es muy diferente a otras expresiones artísticas que pueden desarrollarse en un escenario, que no es lo mismo que la oratoria, ya lo sé, que no es lo mismo que actuar, que desempeñar un papel en función de un guión, que no es lo mismo que la lectura en voz alta, ya lo entendí. Así que hay que empezar a realizar el proceso para finalmente tener mi primer cuento listo para ser narrado. Primero tenemos la selección del material, después el montaje y finalmente la puesta en escena.
Para la selección de material tengo que decidir qué es lo que voy a narrar. En algunos casos, en algunos talleres, es el maestro o el guía el que te asigna el texto que vas a realizar en tu primer montaje, y puede ser este el caso. En general son cuentos con estructuras básicas, muy sencillas, muy simples, lo cual los dota también de una excelente adaptabilidad, para que tú, que estás dando tus primeros pasos, que estás entendiendo este proceso, no tengas ningún problema en comprender el hilo conductor, la estructura principal de la historia, y así llevarlos a tu propia voz. Es muy común que las maestras y los maestros de los talleres de narración oral nos digan la siguiente frase: si no te gusta, no lo cuentes. Por eso elegimos estas historias, que por su estructura es muy sencillo que tú mismo hagas que te guste. Eso de acuerdo a la apropiación que lleves a cabo tú con la historia. Todo es parte de un proceso. Lo ideal será que posteriormente seas capaz de elegir las historias que mejor se adapten a tu personalidad, a tu capacidad, a tu estilo, o sea, las que más te gusten. Por eso no hay mejor consejo que yo te pueda dar que lee mucho. Siempre lee mucho. Si ya lees, pues hay que leer más. Y si no lees, pues este es el mejor momento para empezar a hacer de la lectura un hábito. ¿Por qué? Porque en los libros, en la lectura, está el repertorio que vas a tener posteriormente. Si no lees, pues ¿dónde vas a encontrar los mejores cuentos para narrarlos? Y también leyendo nos hacemos de un mejor vocabulario, de una mejor capacidad cerebral, lo que nos permitirá estar siempre un paso adelante a la hora de narrar. Si quieres ser un gran narrador, tienes que leer porque ya todo lo que se conocía de tradición oral ya está recopilado en los libros. ¿Y cómo lo vas a encontrar si no te haces un gran lector? Después que has seleccionado qué es lo que vas a narrar, pues tienes que decidir cómo lo vas a narrar. Ahí entra en juego el proceso de montaje, que va desde la apropiación de la historia, desde el elegir las palabras correctas para narrarla. Es un proceso de prueba y error, donde vienen los ejercicios, los ensayos, el juego, el narrar la historia pensada para diferentes espacios, para diferentes públicos, el reflexionar respecto a la historia, el probar con voces, con sonidos, con elementos que puedas añadir. Este proceso se irá gestando en gran medida en las siguientes sesiones de este taller. Por eso pon mucha atención en los ejercicios que veremos y trata de enriquecer la historia con tus habilidades, con las cosas que ya sabes hacer. Si eres bueno o buena para bailar, pues ponle algo de baile a la historia. Si eres bueno para hacer voces de personajes, pues métele eso también. Si eres bueno para hablar rápido, siempre y cuando trabajes una correcta dicción, también añádelo a la historia. La historia se va a enriquecer contigo, con lo que traes ya en ti. Pero siempre recuerda que es importante la práctica, el ensayo. A contar se aprende contando. Finalmente tendrás que llevar a cabo la puesta en escena, o sea, la hora de la verdad. Y esta puede ser en un inicio a través de clínicas, con compañeros del oficio, con otros aprendices. Ellos colaborarán contigo en la dirección escénica, que más que dirección escénica siempre es un acompañamiento. Hay que ser muy receptivo con la crítica constructiva, con la retroalimentación que nos dan nuestras maestras y maestros, nuestros compañeros de clase y nuestras compañeras y compañeros de oficio en el futuro. De esta manera podemos entender mejor cuáles son las cosas que hay que corregir, las que podemos mejorar y también las que estamos haciendo bien. También debemos desarrollar un buen ojo crítico. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues yendo siempre a ver espectáculos de cuentacuentos, de narración oral. Si sabemos que hay en un teatro, en un foro cultural, en una biblioteca, en una librería, y está dentro de nuestras posibilidades y tenemos el tiempo, no debemos perdernos esa oportunidad. Hay que ir a verlos, hay que aprender tanto de lo que hacen bien otros narradores como de lo que hacen mal, pues para no hacerlo. Hay que buscar en la red, en YouTube, en todo tipo de plataformas, videos, contenido, clases en línea. Siempre tenemos que estar aprendiendo, les repito, para desarrollar nuestro ojo crítico y también una visión autocrítica del arte que estamos llevando a cabo. Y al final lo ideal será que logremos presentar nuestra historia delante de un público que sí, puede ser de puros desconocidos, qué nervios, ¿no? Pero es gente que se da cita en un lugar para vernos, es un público al que debemos todo el respeto. Son espectadores, quiere decir que están a la expectativa, están esperando ver lo mejor de nosotros.
le debemos todo el respeto, ¿o no? Entonces tenemos que comprometernos realmente con la historia, con el oficio, con el arte. Y si lo hacemos, pues el resultado será maravilloso. Amigas, amigos, espero que hayan disfrutado mucho de esta primera clase virtual que comparto de nuestro taller de cuentacuentos. Si tienen alguna duda, algún comentario, les voy a dejar aquí abajo mis redes sociales y también mi correo electrónico. Si quieren mandar alguna aportación, también algo que podamos mejorar en este contenido online, es bienvenido. Yo lo voy a leer en cuanto pueda y lo voy a responder a la brevedad. Si les interesa también este curso, ahí pueden preguntar cómo inscribirse. Tenemos el resto de los videos subidos en esta plataforma, pero de forma privada. Igual, aunque no quieran tomar el curso completo, pero quieren acceder a este material, a este contenido, a los ejercicios que estaré compartiendo, pues pueden preguntarme la forma en que yo le puedo hacer llegar los enlaces para que ustedes estén al tanto. Suscríbanse al canal, también hay de forma totalmente gratuita un podcast y muchos videos sobre mi trabajo, cuentos, leyendas, de todo.